¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién irá? Asumo ese reto, me entrego completo, me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá? Sus hombres tan desesperados. ¿Quién irá? Sus matrimonios acabados, o ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor necesita Dios, hombres de valor esforzados, hombres de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor necesita Dios, hombres de valor esforzados, hombres de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor necesita Dios, hombres de valor esforzados, hombres de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, Buenos días, es un gusto una vez más, es un placer poder estar en esta mañana en nuestro programa Platicando con Dios. Mi nombre es Guillermo Roque Aguilar de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento y nos da muchísimo gusto poder una vez más estar en esta mañana, en este espacio que nos permiten llevar la palabra de Dios hasta usted a través de estos medios. De verdad, esperemos que hoy tenga usted un excelente día, que todas sus preocupaciones, problemas, cualquier situación que esté afectando su vida, pueda usted descansar, dejársela al Señor, porque muchas veces nosotros no podemos subsanar cuestiones que tenemos en nosotros, sino solamente la ayuda de Dios es la que puede llevar o sacar adelante nuestra vida. En esta mañana yo quisiera hablar de un pasaje dentro de las iglesias cristianas muy conocido, muy, no trillado, sino muy estudiado, porque es una palabra de consejos para nosotros, aun cuando tiene el matiz que está dirigido hacia a un muchacho que fue criado y creció dentro de una doctrina y dentro de una enseñanza
acerca del temor a Dios, pues hay unas palabras dedicadas a él en el libro de Timoteo, en el primer libro de Timoteo que el apóstol Pablo escribe con el único propósito de animarlo, de exhortarlo y también de hacerle ver y reconocer el esfuerzo y el trabajo que él hace como, aun cuando es joven, su vida puede ser muy significativa para él y para los demás. Yo sé que todos nosotros en algunas entregas anteriores que hemos tenido aquí hemos hablado acerca de los hijos y hemos hablado acerca de la educación de los hijos. Y bueno, en esta mañana, teniendo más o menos esa misma línea, o en ese sentido, quisiera leer lo que es el primer libro de Timoteo en el capítulo 4, solamente unos cuantos versos, unos 5 versos, y dice Pablo escribiéndole a Timoteo, dice, esto manda y enseña. Esto se refiere a lo que atrás le había dicho de cómo tenía que comportarse. Él le decía, vendrán tiempos difíciles, en los posteros tiempos se levantarán hombres, profetas falsos, tienes que tener ese cuidado de que de que la iglesia no vaya a estar contaminada, de que no esté, pues cuidar a la congregación. Y le hace ver que habrá gente que inventará historias, leyendas, fábulas, cosas de esas. Y dice, ten cuidado porque serán hombres que se amarán a sí mismos y que no tendrán pues consideración por la iglesia. Y Pablo le dice en el verso 11, esto dice, manda y enseña. Y en los versos 12, que es donde quisiéramos al 16 meditar un poco, dice la palabra del Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud. Ese es el consejo que le da Pablo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece con ellas, en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Estamos viviendo en épocas muy convulsionadas, un mundo muy descompuesto, y lo peor de todo es que cada vez nosotros vamos como acostumbrándonos a ver a la juventud metidas y metidos en situaciones muy difíciles, con problemas muy fuertes, contaminados en su corazón, en su vida, contaminados en sus mentes, y es difícil pues muchas veces cuando nosotros vemos padres que luchan, padres que se esfuerzan por mantener no solamente la unidad familiar, sino poder mantener al hijo en obediencia, en la obediencia que se puede dar en casa y en la obediencia a Dios. Nosotros quisiéramos tener hijos modelos, quisiéramos tener desde pequeñitos e irlos conduciendo por sus etapas de vida y durante la adolescencia y la juventud. Y ya cuando son adultos, bueno, pues ya entendieron qué es lo bueno, qué es lo correcto para su propia vida. Y Pablo aquí, haciendo una
una exhortación a Timoteo. Fíjese lo que dice la primera parte. Ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno tenga en poco tu juventud. Es verdad que hoy en la actualidad tenemos jóvenes o pocos jóvenes de los cuales pudiésemos nosotros sentirnos orgullosos. Sí, dirán que estoy mintiendo, pero sí es cierto que hay muchos jóvenes, pero en el grueso y en la estadística vemos que esos muchos son pocos delante de todo una gran numeración de jóvenes. Y Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y hay personas adultas que hacen un menosprecio o un menoscabo de los muchachos porque son jóvenes, y nosotros a veces decimos que esos muchachos no son maduros, y lo decimos con palabras que pueden golpear el ánimo y el corazón de los muchachos. Y decimos, ese joven es inmaduro, y lo señalamos con el índice de fuego y decimos, ese joven es inmaduro. Y muchas veces no nos detenemos a pensar que también nosotros fuimos esa clase de jóvenes, con situaciones quizás con la misma inmadurez o más todavía que los que actualmente vemos. Esa palabra de que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, es muy fuerte aún para la misma vida de Timoteo, porque es verdad que lo está exhortando a que trata de que no tengas unas palabras malas hacia tu persona por parte de la gente, pero más bien le está diciendo, más bien son palabras que se está diciendo a Timoteo, cuando dice, ninguno tenga en poco tu juventud, más bien lo está comprometiendo a él, lo está llevando a un punto de hacerlo crecer como una persona emocional, como una persona espiritual. Lo está prácticamente, o no obligando, pero sí llevándolo al punto de decir, aun cuando tú eres joven tienes que madurar, y la única forma de que la gente no tenga en poco tu juventud es cuando tú vas a dar un ejemplo sano y un ejemplo prudente y sabio a la vista de todos. Y por eso le dice, sino sé ejemplo, y este es lo más fuerte para la vida de los. Cuando nosotros tenemos jóvenes, hijos jóvenes, queremos tener el mejor concepto de fuera. Quisiéramos escuchar a todas las personas que digan, ese hijo de Guillermo Roque Aguilar es un chico modelo. Ese hijo del hermano, de la hermana o de mi vecino son muchachos modelos. Y de verdad qué bonito es cuando alguien habla de tu hijo, de que es un buen y excelente muchacho, porque significa de que tú has trabajado en tu hijo o en tus hijos. Y Pablo aquí está comprometiendo a Timoteo diciéndole, sé ejemplo, y aquí vienen unas cuestiones en las cualidades que Pablo le está exigiendo a Timoteo de cómo debe ser, en qué debe ser ejemplo. Nosotros decimos a nuestros chicos, a nuestros hijos, tú tienes que ser ejemplo de un buen estudiante. Es algo muy común en el hogar. Y el mejor ejemplo de ser buen estudiante para nosotros es que obtenga buenas notas, unas buenas calificaciones. Y cuando hablan de nuestros hijos en la escuela, en esas asambleas, en las juntas que hacen, dicen, el hijo de tal persona le vamos a dar un aplauso porque obtuvo las mejores notas de su grupo o de su generación, y nosotros nos sentimos como pavos reales, porque es bonito. Y cuando en la cuadra, en la colonia dicen, ese hijo de la casa número tal, de la familia tal, son unos buenos hijos. Y entonces nosotros nos sentimos satisfechos, porque estamos conduciendo a nuestra familia, a nuestros hijos, por un buen camino, desde el punto de vista muy secular. Pablo compromete
a Timoteo le dice, si tú no quieres que hablen mal de ti, porque prácticamente le está diciendo eso, si no quieres que hablen mal de ti o que tengan un mal concepto de ti, tienes que ser ejemplo y sobre todo de los creyentes, primeramente le dice en palabra. Y Pablo le estaba diciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Tienes que conocer la palabra de Dios y tienes que enseñar. Tienes que educar, mostrarle la palabra de Dios a las gentes. Tienes que ser para los creyentes alguien del cual puedan decir cosas agradables de tu persona. De tal manera que dependía de Timoteo el que los demás hablasen bien de él. Y cuando hablan de nosotros bien en la cuadra, o en la calle, o en la colonia, o en mis ciudades, porque yo como persona, tú joven o tu papá, si habla bien es porque tú has provocado de que la gente hable bien de ti, porque tú has hecho con tus comportamientos y con tus actitudes, has hecho de que las personas hablen bien de ti. De tal manera que tú eres el único responsable de que si la gente habla bien de ti, tú serás el único responsable. Muchas veces la gente tiene una opinión de nosotros. Es como cuando ponemos a los muchachos a hacer una autoevaluación y después le decimos, háganse una coevaluación, es decir, ahora tú dime cómo soy yo y yo diré cómo eres tú. Y de repente vemos, nos conocemos nosotros a través de las personas que está con nuestro interlocutor que nos está diciendo cómo soy yo. Y de repente vemos que nos dice algo de lo que quizás yo no conozca de mí y entonces empezamos a decir, y sobre todo si son cosas malas. Cuando son cosas buenas de nosotros decimos, caray, yo soy una buena persona. Pero cuando de repente nos dicen algo en lo que no estamos de acuerdo, empezamos a decir, no, es que yo no soy así, tú estás equivocado, tienes un mal concepto de mí. No, no tiene un mal concepto, es que nosotros hemos provocado o hemos generado una opinión en los demás por mi conducta. Yo soy el único responsable de que los demás me volteen a ver en esa opinión. O sea, no es la persona que me está viendo mal. Soy yo el que está generando en los demás un concepto de mí. Y entonces yo me empiezo a conocer, conozco mi persona a través de los demás. Y muchas veces queremos decir y queremos obligar a que las personas piensen de nosotros lo que nosotros queremos oír. Y Pablo está diciéndole a Timoteo, tú eres el único responsable de que la gente piense de ti de esa manera. Y tienes que ser ejemplo, dice, de los creyentes en palabra. Tienes que conocer la palabra de Dios de tal manera que de tus labios solamente debe fluir un concepto y palabras acerca de Dios. Usted ha escuchado, yo no sé si usted se asombra porque pareciera que ya no es de asombro, pero años cuando yo fui niño, adolescente y quizás joven, todavía había buenos comportamientos en las personas adultas y había valores bien formados, pero ahora ya es muy difícil. Ahora vemos que en los medios de comunicación, no hablo de los medios de comunicación, sino el uso que nosotros les damos a los medios de comunicación. Nosotros escuchamos ahora en la música puras obscenidades, ya no se disfrazan, se dicen tal cual claramente, y ustedes escuchando en los vehículos de los muchachos, incluso de los adultos, una música tan terrible donde ya los valores no existen. Y los jóvenes traen en sus equipos
en sus celulares, en sus diferentes equipos de sonidos, música que a muchos de nosotros nos parece corriente y vulgar. Pero desgraciadamente es lo que está comiendo la juventud. Y lo que existe en sus vidas y en su boca son palabras groseras. Muchos años atrás era casi exclusivo que los muchachos, los hombres, varones, decían palabras obscenas, grandotas, ¿no? Hoy escuchamos a las señoritas desde la primaria y secundaria hablar en conceptos y palabras que a muchos de nosotros que somos de la vieja escuela nos quedamos, sí nos asombra cómo la juventud hoy, en lugar de tener palabras sanas, palabras correctas, tienen un vocabulario muy obsceno. Y entonces, muchos de los que somos adultos vemos muy mal lo que está ocurriendo, que lo que hay en el corazón y en la vida de esos muchachos es eso, basura. Muchas veces porque son las formas que está llegando a nuestros hijos, tantas formas de que estar bebiendo, pues toda la tecnología yo creo que muchas veces le hacemos un mal uso de ello. Por eso Pablo decía, en los postreros tiempos, o sea, muchos años, y pareciera que ya nos alcanzó el destino. Pareciera que ya estamos en esos postreros tiempos donde ya el comportamiento de los muchachos y de los adultos, por supuesto, está descomponiéndose cada día más. Y lo peor es que estamos acostumbrándonos, que ya no tenemos esa capacidad de asombro donde decimos, no puede ser que estemos hablando así con nuestros muchachos. Pues sí, así estamos. Estamos tan mal que ya no tenemos muchachos que sean ejemplo en palabra. Y también le dice, tiene que ser ejemplo en conducta, en comportamiento. Es muy triste ver en las escuelas, culpa de quiénes, no lo sé. Pero recordemos que la primera educación que recibe el hijo es en casa. Yo sé que muchos papás llega un momento que ya no pueden con los muchachos. Quizás tenga culpa otros factores externos que se han metido en el seno familiar y que ha sido difícil controlar porque los muchachos están consumiendo a veces más lo externo. Y yo no sé si puede ser también falta de comunicación en el hogar que esté llevando a los hijos a un comportamiento de una conducta terrible. Escuché por ahí una frase, un comentario que decía, yo no sé si usted está de acuerdo, porque a mí me cuesta creerlo y pensarlo, pero puede tener mucha razón o un poco de razón, dejémosle donde usted quiera, donde usted quiera ubicarle en el porcentaje de razón. Y decía que nuestros hijos no los perdemos afuera de casa, sino los perdemos dentro de casa. Así, escuchando esa frase así, podrían pensar, sí, puede ser cierto, puede ser verdad, pero yo sé que muchos padres hacen el esfuerzo por educar a los hijos e inculcarles valores dentro del hogar. Tengo la fortuna, digo la fortuna porque me permito intercambiar con jóvenes, soy maestro de nivel medio superior, de bachillerato, y créanme que veo tantas historias, hay muchas historias en que ya nuestra capacidad de poder trabajar y enseñar a los hijos, a los muchachos, hay veces que nos detenemos más en hablar de temas, de valores y de comportamientos de los muchachos que detenernos a ver una asignatura en específico, porque
hay tanta problemática en los muchachos. Y sea como sea, nosotros nos inmiscuimos en los problemas de los muchachos. Algunos más, otros menos. Los maestros se involucran más con unos, otros prefieren mantenerse a la tangente, porque a veces es complicado. Pero platicando con un papá, me decía acerca del comportamiento de su hija. Me decía, es que, maestro, dice, no puedo, ya no puedo con ella. Y escuché de otro papá que le dijo a otro maestro, maestro, aquí les dejo a mi hijo a ver qué pueden hacer ustedes porque yo ya no puedo hacer nada con él. Estoy hablando de una problemática muy generalizada ya. E imagínese usted, si el padre o la madre o los padres no pueden con el hijo, a veces es un solo hijo que está dando problemas en el seno familiar. A veces pueden ser 2, 3 hijos en casa. Y es difícil. Hoy con todo esto, con todo este mundo que vivimos, con toda esta tecnología de la internet y las redes sociales, cada vez los padres pierden más a los hijos. Y los hijos están más metidos en la internet que platicando en la sala o en el comedor con papá o mamá. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, tienes que ser ejemplo de los creyentes en conducta. Tienes que deben de tener ellos un buen concepto de ti, pero quien lo va a generar es tu conducta, tu comportamiento. Y también le dice, en amor, tienes que ser ejemplo en amor. Tienes que amarlos. Y ese amor tiene que ser en cuanto al cuidado de los hermanos, de los creyentes, de preocuparte por ellos, de decirle, ¿en qué te puedo ayudar? Vamos a orar por tu enfermedad, vamos a orar porque tú no tienes un trabajo. Tienes que mostrar el cariño y el amor pues hacia los demás, de preocuparte por ellos cuando estén sufriendo, cuando tengan alguna necesidad. Tienes que tener una empatía. Más de la empatía es la palabra conmiseración. La palabra empatía decimos que es como ponerte en el lugar del otro. Pero la palabra conmiseración tiene que ver con más bien, tienes que sentirlo, pero como en carne propia, y meterte y casi como resolver una situación. La conmiseración va más allá de eso de el simplemente ser empático. Ser empático, bueno, yo sí te comprendo porque he vivido, no, pero ahora aquí hay que resolver. O te tengo que ayudar. O sea, ya tuve una empatía contigo en este problema, bueno, ahora tengo que ayudarte. Que no tienes para los medicamentos, sí, yo también lo tuve, mira. Yo también sé lo que es no tener dinero para los medicamentos. Pero el ser tener conmiseración, el amor y en conmiseración, te lleva más allá de actuar y decir, mira, si la medicina te cuesta 200 pesos, no tengo 200, pues tengo 100. Vamos a ver cómo podemos conseguir los otros 100 pesos. Eso es el amor. Entonces Pablo dice, tienes que ser ejemplo en amor de los hermanos, de los creyentes. Y también en espíritu, tienen que ver de ti que has cambiado, que ahora tus palabras que salen de ti tienen que ver con tu espíritu, con esa actitud que tú tengas, con ese comportamiento. Tienes que ser cada vez más maduro y tienes que mostrarles a los demás que tú vas cambiando constantemente, que aunque tu crecimiento es lento o puede ser paulatino, pero vas creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, vas madurando espiritualmente pero eso depende de ti. Depende de ti que los demás puedan opinar, que digan, Timoteo, eres un excelente muchacho y has mostrado que tienes una madurez tanto física como espiritual. Y los demás van a tener una confianza en ti porque van a ver que eres una persona
que estás caminando, que estás madurando. Como dijera Pablo, tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Y esa debe ser la talla, la altura que nosotros debemos perseguir. Y a Timoteo le está diciendo Pablo, tienes que ser ejemplo espiritual. Tienes que conducir a la iglesia en ese crecimiento espiritual. De ti depende que el alimento espiritual tenga la iglesia, pero para eso tienes que ser tú. Primero tienes que ser el ejemplo, que hablen bien de ti, que no tengan, o que ninguno tenga en poco tu juventud, pero solamente va a depender de ti el que tengan una excelente opinión. Ser ejemplo también en fe. Y esto tiene que ver con lo espiritual, porque es parte de la conducción que Timoteo le iba a hacer a los hermanos, a la congregación, de llevarlos por un buen camino a un crecimiento. O sea, es decir, le tenía que enseñar, él tenía que demostrar que realmente tenía fe en Dios y que tenía que actuar como un hombre de fe. Haga de cuenta que un médico, yo escuché una ocasión, no sé si es verdad o es mentira porque no soy médico, pero a veces dicen que los médicos no se autorrecetan. Yo no sé si es verdad o no, pero bueno, tomando esa analogía. Imagínese usted que el médico le va a recetar por un X diagnóstico. Y usted da la vuelta del tiempo, usted ve que el médico tiene la misma enfermedad que usted tenía. Y usted le dice, póngase esta ampolleta o tome este medicamento. Y si el médico le dijera a usted, no, es que a lo mejor este medicamento no me va a hacer bien, entonces usted se va a quedar asombrado. ¿Cómo? Si tú me recetaste para este mismo problema. Como que no hay, digamos, cordura, pues. Entonces a Timoteo se le dice, tienes que ser ejemplo de fe. Tienes que ser un hombre que tenga una confianza alta en el Señor, para que los demás te sigan y al seguirte digan, yo tengo fe en el Señor porque he sido enseñado o enseñada por un hombre que tiene una fe en Dios. Nosotros hemos visto a lo largo del tiempo, durante muchos años hemos sido testigos, bueno, y hablo por mí, de gente de verdad que ha tenido una fe en el Señor hasta el punto de la muerte, y que se van con una fe envidiable, aunque la envidia no es bueno, ¿no? Pero vamos, es por decir, una forma de decir de cómo yo quisiera ser como esa persona que tiene una fe. En una ocasión yo fui a visitar a un hombre enfermo, fuimos a visitar a un hombre enfermo, un hombre anciano, en su hamaca, y fuimos, según a nosotros, a animarlo. Y cuando llegamos, saludamos al varón, falleció hace muchos años, de nombre Andrés, le dijimos, hermano Andrés, te venimos a visitar, queremos hacer una oración por ti. Y dice, adelante, hermanos. Y ese hombre empieza a hablar y hablar y hablar. Nos empieza a hablar de los tiempos de su juventud, de cómo condujo a sus hijos y a su esposa al camino del Señor. Y lejos de nosotros ir a animarle, realmente los que salimos a animar fuimos nosotros, porque él habló de su confianza en el Señor desde el momento en que se convierte a los caminos de Dios. Esos son hombres de fe. Históricamente hay hombres de fe en la palabra de Dios, en Hebreos, habla de los héroes de la fe. Y yo sé que hoy existen hombres y mujeres de fe, y que quizás en algún tiempo fueron ejemplos para los demás creyentes. Yo espero que tú como papá, como mamá, hayas sido ejemplo para tus hijos, y que esa misma necesidad la hagan sentir tus hijos,
y que le digas que tu ejemplo haya sido así y que ellos, los muchachos, digan, prácticamente son obligados, yo tengo que ser un buen hijo porque mi padre fue un buen ejemplo para mí. Yo no sé si tus hijos digan, mi padre fue un buen ejemplo, porque hay hogares donde los hijos dicen, como ese es mi padre, yo no quiero ser. Pero entonces, aquí se le está haciendo un compromiso en la vida de Timoteo para que él sea un excelente muchacho delante de una congregación, y que en aquellos tiempos, cuando se escribe esto, era complicado ser cristiano. Porque recordemos que los cristianos eran perseguidos y no era tan fácil. Es así como hoy cuando lo que es el Medio Oriente, la palabra de Dios no es fácil llevarla. Y algunos hermanos o hermanas que han ido a predicar la palabra de Dios, los matan. Pero que en algún momento ellos decidieron y confiaron al Señor y decir, Señor, yo quiero entregar mi vida y quiero ir a predicar la palabra de Dios a aquellos lugares donde tu palabra no ha llegado. Y algunos jóvenes o algunos padres ya no ven a sus hijos, porque sus hijos fueron muertos por predicar el Evangelio en lugares muy difíciles y complicados. Pero Dios nos exige a nosotros que tengamos que predicar la palabra de Dios hasta el fin del mundo. Entre tanto dice que voy, porque Pablo le da el consejo de, mira, yo voy a ir a verte, pues. Yo algún día voy a ir y voy a ir a ver cómo está creciendo la iglesia. Pero entre tanto voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahí él está diciendo él directamente, mira, pero vas a ser ejemplo. Pero también ocúpate de la lectura, es decir, conocer la palabra de Dios, y la exhortación. La palabra exhortación no significa regañar. La palabra exhortación significa animar, ayudar. Decirle, tú puedes, adelante, echarle ánimos a las personas cuando están con el ánimo abajo, ¿sí? Vamos. También cuando alguien no se está comportando correctamente, también va la exhortación. Y ocúpate también de la enseñanza. No solamente vas a leer, sino también tienes que enseñar esto que tú estás leyendo. Y con la lectura y con la lectura y con la enseñanza, tú vas a exhortar. Y más adelante le dice, exhorta a los hermanos, a los jóvenes como hermanos, a los ancianos como padres. Y de tal manera, pues, que en esta mañana, a ti joven, si me estás escuchando, y a ti padre, pues enséñale a tus hijos. Procura, pues, que tus hijos, diles estas palabras, que ninguno tenga en poco tu juventud, no porque eres quizás inexperto, tengan una mala opinión. Pero también nosotros como padres puede depender de que nuestros hijos tengan un buen comportamiento de nuestros hijos, porque yo le he enseñado. Y en esta mañana, pues, esperando que la palabra de Dios haya sido para tu vida una bendición o un bálsamo en tu corazón, quisiera, antes de terminar el programa, decirte, pues, de que caminemos con el Señor y que nos esforcemos, porque caminar en la palabra de Dios no es fácil. Estamos viviendo en un mundo complicado y difícil, pero aún con todo eso, tenemos que ir avanzando y madurando cada día. Mi nombre es Guillermo Roque Aguilar, de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, en la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Cuando gustes, serán bienvenidos, y pues invitándole también para que donde ustedes estén, en su ciudad, en su pueblo, donde quiera que estén, se acerquen a escuchar la palabra de Dios, que de verdad no se arrepentirá. Agradeciendo a Imagen y Política el espacio que nos da, y a nuestro hermano Pepe Arana, que está en la parte técnica,
Les decimos que Dios le bendiga rica y poderosamente a ustedes. Hasta pronto. Se encuentra el aire con el aguacero, se tiñe el cielo de azul sincero. Son los acordes de un verso en te quiero. Es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo que alumbra el camino. En mi camino estarás, mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. No hay un abrazo que no quite el frío. En tu amistad me siento como un niño. En tu consejo yo regreso al nido. En el sendero que me lleva al cielo. En medio de tormentas y aguaceros. Debilito y siento que me rindo. Por eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta trovador que va por el sendero, soñando con un día encontrarme con mi sueño. Aunque no soy perfecto, no me rindo, no te niego. Si juntos caminamos llegaremos a ese cielo. La amistad es un tesoro como perla que no encuentro lo que sé. Tu amistad me hace bien. Es verdad, así lo siento, eres parte de mis sueños, no te miento. Tu amistad me hace bien. Como aire en el verano, como abrigo en el invierno, tu amistad me hace bien. Aunque a veces nos fallemos, la amistad no dejaremos, volveremos a este encuentro. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien.